Bueno, por ahí tengo ya mi pantalla compartida. Me comentan si ya ven por ahí todo mi pantalla. No se ve, Inge. Sí, creo que- Muy bien, entonces aquí ya tienen que estar viendo del lado de mi Windows. Voy a por aquí abrir el NetBeans para que arranquemos con la sesión de hoy. Lo que quiero que trabajemos hoy es explicarles un poquito más a detalle y un poco más despacio los conceptos sobre lo que nos quedó un poco pendiente sobre explicar el concepto de un constructor de una clase, al igual que dos conceptos adicionales que sería la sobrecarga de constructores y lo que le vamos a llamar la sobrecarga de métodos. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos a tomar por acá nuestro último proyecto. Se recuerdan que lo teníamos por acá, el proyecto del juego y el héroe. Voy a por acá a ejecutar el proyecto como lo teníamos hasta ese momento. Y pues por aquí teníamos cierta ejecución. Me comentan si se ve el tamaño de la pantalla. Voy a abrir un poquito. Yo creo que en cuanto al código fuente, sí se ve bien. Me comentan si estamos bien con el código fuente. No sé si me escuchan, chicos. Sí, Inge, yo sí le escucho. Ok, me comentan acá de este lado de si el código fuente es legible con ese tamaño de letra. Sí, para mí sí. Muy bien, bueno, entonces continuemos acá un poco. Les comento, el tema de hoy vamos a estar hablando sobre lo que le llamamos el constructor de una clase. Entonces, toda clase en Java por defecto maneja el concepto de un constructor. Un constructor en Java es el método que nos va a servir para darle instrucciones al compilador de Java para poder ofrecerle a los desarrolladores que van a usar nuestra clase el mecanismo para poder inicializar objetos. Eso es lo que básicamente es un método constructor. Si nos vamos aquí al código fuente del juego, se recuerdan que nosotros estábamos tomando esta línea de código y a esto le íbamos a llamar una instancia de una clase, que básicamente entonces un objeto es eso, un objeto es la instancia de una clase. Aquí estábamos viendo de que teníamos el objeto Spider-Man que venía de la clase héroe y la íbamos a instanciar. ¿Y cómo se hacía la instancia? Con la palabra reservada new. Y esta parte de acá, que voy a sombrear en este momento, es el método constructor. Si nosotros nos vamos a la clase héroe.java, nos vamos a dar cuenta que no hay un método constructor, ¿verdad? No existe un método constructor. ¿Y cómo vamos a saber que un método constructor existe dentro del código fuente de una clase? Pues vamos a decir que el método constructor es aquel que va a tener exactamente el mismo nombre de la clase. Entonces, si se fijan en la parte que le pusimos declaración de métodos, no vemos ningún método que se llame como la clase. Tenemos el sanar, tenemos el morir, tenemos el atacar, tenemos el obtener vida, pero no tenemos ningún método cuyo nombre sea exactamente igual que la clase. Más sin embargo, nuestro proyecto funciona, nuestro código es ejecutable porque por defecto Java, el compilador de Java, no va, si no existe un método constructor, él va a crear por defecto en tiempo de ejecución un método constructor, ¿verdad? Eso lo habíamos platicado en la sesión anterior. Java nos va a entregar en tiempo de ejecución, nos va a colocar un método constructor. Pero nosotros podemos crear nuestro propio método constructor. Ahora lo vamos a hacer. Por ejemplo, aquí voy al juego
Aquí tengo las dos instancias de los héroes. Y si se fijan, yo le tuve que setear los primeros tipos de atributos. Su nombre, su poder y vida. ¿Qué pasaría entonces si nosotros quisiéramos que todos los personajes de nuestro juego, cuando se instanciaran, automáticamente todos nacieran con el 100% de vida? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a crear un método constructor para darle ciertos elementos a digamos, al desarrollador que va a usar nuestra clase para poder crear objetos de diferentes maneras. Entonces vamos a crear el método constructor, va a ser un método público, no me devuelve nada, y le voy a poner el nombre de la clase. ¿Ven? Entonces ahora le voy a dar parámetros. Yo puedo decirle que como parámetro este método constructor, dijimos que íbamos a hacerlo con 100% de vida. Entonces, vamos a construir, no vamos a ponerle parámetros y vamos a indicarle que esto sería, voy a agregar una nueva palabra reservada, que es la palabra reservada this, punto, y voy a colocar vida. Va a ser igual al 100%. Entonces, ven,